¿Qué tal, estimados? Nos encontramos en un nuevo video de ejercicios de estática, en los cuales vamos a explicar cómo les afecta la tercera ley de Newton o cómo podemos usarla para poder resolver estos ejercicios. Según la tercera ley de Newton, por cada acción existe una reacción, ¿no? Una fuerza con el mismo módulo pero en sentido contrario. También podemos utilizar la primera condición de equilibrio, donde la aceleración es cero, ¿no? La aceleración es cero, nosotros sabemos. La aceleración va a ser igual a 0 metros por segundo cuando se cumpla alguna de estas dos condiciones, ¿no? La primera condición es que el objeto, la partícula que nosotros estemos analizando, no se mueva, ¿no? Entonces tenga hasta una velocidad cero. Y en la segunda condición es que se mueva, pero a velocidad constante, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, adelante. ¿Qué dice el ejercicio? En la figura, ¿cuánto debe pesar el objeto? Bueno, en este caso el objeto que está a la derecha, el término también tal vez esté incorrecto. ¿Cuál es la fuerza de gravedad? Porque está en el aire, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de gravedad? Si el bloque de 200 newtons, que es este de acá, ya me da el peso, permanece en la fricción, permanece en reposo, ¿no? Y la fricción entre el bloque y la pendiente es especial, o sea, no tenemos coeficiente de rozamiento, por ende no vamos a tener fricción. De todas formas, vamos a aplicar la fuerza de fricción para ver cómo sería el ejercicio de forma completa con esa fuerza incluida, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es recurrir a los pasos aprendidos en clase. El primer paso que nosotros conocemos es dibujar las fuerzas que tenga el ejercicio acá. Entonces vamos a graficar las fuerzas comenzando del peso para cada uno de estos bloques. La flechita siempre vertical hacia abajo para el peso, ¿no? Peso 1 vamos a poner, y este que sea el peso 2, ¿no? Bueno, fuerza de gravedad 2, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar con P en función de la característica del ejercicio de estática, ¿no? ¿Qué otra fuerza más podemos acá poner? La normal, ¿no? Aquí hay una superficie, entonces aquí le va a afectar la normal, que tenemos que graficarla perpendicular a la superficie. Entonces aquí va a venir así. Vamos a poner su flechita y la normal, ¿no? Como siempre, perpendicular, o sea, formando 90 grados con la superficie. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? La fricción. Si tendríamos la fricción en este caso, tendríamos que graficarla en contra del posible movimiento que nuestro sistema tenga. En este caso, la masa puede bajar y esta masa puede bajar y este peso puede subir por culpa de la cuerda, ¿no? Entonces la fricción estaría en sentido contrario de ese movimiento, posible movimiento, que sería de esta manera, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar la flechita y la fricción. Muy bien. Después tenemos aquí una fuerza bastante interesante, que es la tensión, ¿no? La voy a dibujar con otro color porque quiero que la identifiquen como una de las fuerzas para poder mover dos cuerpos a la vez. Nosotros tenemos aquí la tensión, que hay que graficarla saliendo del cuerpo. En este caso, la misma fuerza vamos a graficarla en el otro punto en el cual se está produciendo también la fuerza para el otro bloque, la otra masa. Siempre saliendo del cuerpo, vamos a hacer la significativa acá. La fuerza tiene que estar vertical hacia arriba y saliendo del cuerpo. Muy bien. Entonces aquí estamos. Tensión, ¿no? Muy bien. Una vez graficado todo en paso 1, se hace el diagrama del cuerpo libre en el paso 2. En este caso, como tenemos dos masas distintas, tendríamos que hacer el diagrama del cuerpo libre para cada una de las masas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero dibujar el eje cartesiano. No te olvides que el eje cartesiano en cada caso tiene que coincidir con la superficie de contacto. En este caso, la superficie de contacto para el bloque inclinado, este en el plano inclinado, vamos a hacerlo inclinado. Y para este otro bloque vamos a hacerlo de forma normal, ¿no? Sí, de esta manera, de lo que es tradicionalmente. Entonces vamos a poner sus ejes cartesianos, sus flechitas en los ejes cartesianos. Y listo.
Muy bien, aquí también. Ahí está el eje cartesiano, y en este eje cartesiano vamos a graficar todas las fuerzas, ¿no? En nuestro caso vamos a tener por acá el peso, tal y como está. Peso del bloque 1. Vamos a tener la normal. Vamos a tener la fricción, que está en este sentido. Ahí está la fricción. Y por último vamos a poner aquí la tensión, que estaría acá, ¿no? Ahí está. Todas las fuerzas con sus flechitas. Y a estas fuerzas se les llama concurrentes porque inhiben en un mismo punto, ¿no? Se ejercen fuerza en una misma masa. Bueno, una vez hecho eso, vámonos al otro bloque, donde lo primero que vamos a graficar es el peso 2. Ahí está. También vamos a graficar acá la tensión hacia arriba. Ahí está, con su flechita la tensión, y listo, ¿no? Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre para cada masa. A este paso lo conocemos como paso 2, diagrama de cuerpo libre, ¿no? Muy bien, una vez realizado el paso 2, vamos a pasar al paso 3. En el paso 3 nosotros descomponemos la fuerza que tenga el ángulo. En este bloque solamente tenemos dos fuerzas verticales, pero aquí tenemos tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces la forma de proceder en este caso es descomponer la fuerza que tenga un ángulo correspondiente o se encuentre entre los ejes, ¿no? En nuestro caso aquí el peso está entre X y Y. Lo que vamos a hacer es buscar el ángulo que va a encerrar este triángulo. Fíjense, aquí tenemos nosotros un triángulo rectángulo. Si lo dibujamos, ahí está. Vamos a decorarlo para que se vea muy bien y podamos distinguir el triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está, tenemos un triángulo rectángulo, y en este triángulo rectángulo tenemos dos ángulos. El ángulo de 35 grados que está acá, y el ángulo que va a complementar ese va a ser el ángulo de 65, no, el ángulo de 55 grados. Ese mismo ángulo tendríamos que trasladarlo acá. Muy bien, y gracias a ese ángulo vamos a poder descomponer, ¿no? Vamos a descomponer en X y en Y. Entonces vamos a descomponer acá uno y acá el otro. Muy bien, graficamos las flechas y descomponemos. Entonces aquí este sería peso por coseno de 55 por estar al lado del ángulo, y este sería peso 1 por seno de 55, ¿no? Que si descomponemos y formamos un triángulo rectángulo, este sería opuesto. Muy bien, una vez descompuesto las dos fuerzas, pasamos al siguiente paso 4. El paso 4 consiste en aplicar la tercera ley de Newton, en este caso porque no se va a volver, va a mantenerse en reposo, dice, ¿no? El ejercicio. Entonces, para tal efecto nosotros podemos utilizar la tercera ley, en este caso en los dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar un poquito con el programa que tenemos. Vamos a girar esto para verlo de forma horizontal. Ahí lo tenemos un poquito más abajo. Ahí está. Acá esto nos va a ayudar a tener una vista más clara de cuál es el eje X y el eje Y para poder aplicar la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Dice acción. Por cada acción existe una reacción. Entonces nosotros vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar esto en los dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, para esta masa en la cual estamos realizando el análisis, ¿no? De la misma manera, para el otro bloque vamos a utilizar
la tercera ley de Newton, pero si se dan cuenta solamente tenemos que trabajar en el eje Y, porque en el eje X no existe ninguna fuerza. Entonces vamos a ponerlo también. Muy bien, entonces aplicamos la tercera ley de Newton en cada eje que tenemos de nuestro análisis, ¿no? En este caso, acá vamos a hacer lo siguiente. En el eje X tenemos al lado izquierdo la fricción y el peso 1 coseno de 55, y al lado derecho tenemos la tensión, ¿no? Entonces esas fuerzas tienen que equilibrarse para que el cuerpo no se mueva. Entonces aquí vamos a tener en acción, podemos poner la tensión, que va a ser igual, por otro lado, a la fricción más el peso 1 coseno de 55, ¿no? Muy bien. Mientras que en el eje Y nosotros vamos a tener la normal arriba y abajo el peso 1 seno de 55. Entonces estamos tomando en cuenta esos dos componentes del peso, por ende el peso no participa en las ecuaciones, ¿no? Entonces en el eje Y vamos a tener la normal como acción. Bueno, podemos poner lo lógico, el peso 1 seno de 55 como la acción y la reacción como la normal, ¿no? Como corresponde. Listo, tenemos dos ecuaciones de la igualación que hemos hecho. Izquierda igual a derecha y arriba igual a abajo en cada uno de los ejes, ¿no? No se olviden que estamos aplicando la tercera ley de Newton, que dice que por cada acción sucede una reacción. En este caso hemos puesto la tensión como la acción y la reacción como las otras dos fuerzas que están reaccionando a la fuerza que está provocando la tensión. De la misma forma, en el eje Y, al peso 1 seno de 55 que está ejerciendo sobre el bloque, existe una normal, ¿no? Bueno, una vez graficado como corresponde, de forma ordenada, organizadita, ya podemos poner todo esto como estaba, ¿no? Entonces vamos a girarlo nuevamente a su posición en la que estaba graficado el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Entonces ya está, no cambia en nada, está bien, solamente hemos movido para darnos una ayudita. Lo mismo hacemos en el eje Y, lo que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Entonces vamos a reemplazar trabajando con la misma condición, en el cual nosotros tenemos que igualar lo de arriba igual a lo de abajo, ¿no? Entonces aquí estamos aplicando la tercera ley de Newton. Entonces aquí la acción la pondremos como peso 2 y la reacción a esta acción es la tensión, ¿no? Muy bien, tenemos tres ecuaciones. Ese es el paso 4, que es el de aplicar la ley de Newton, bueno, las leyes de Newton en sí, en cada uno de los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Paso 4. Listo, muy bien. Ahora aplicamos el paso 5 acá, que consiste en reemplazar las fórmulas más simplificadas. ¿Cuáles son esas fórmulas simples que tenemos que reemplazar? El peso tendríamos que reemplazar como masa gravedad y la fricción también tendríamos que reemplazar como normal, la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento. Peso como masa gravedad aquí en estos dos y en este también la fricción, mejor dicho, como normal por μ, ¿no? Entonces reemplazamos acá, sería tensión es igual a la fricción, que es normal por μ, y lo demás copiamos, más, aquí hay que reemplazar peso 1, sería la masa 1 por la gravedad por coseno de 55, ¿no? Muy bien, por el otro lado tenemos peso 1, otra vez reemplazamos como masa gravedad, masa 1 por gravedad, lo demás copiamos, que sería como seno de 55 igual a la normal, ¿no? Entonces ya está, hemos reemplazado las fórmulas más simplificadas para el primer cuerpo. Para el segundo bloque, arriba tenemos peso 2 como masa 2 por la gravedad, y eso va a ser igual a la tensión de la cuerda, ¿no? Muy bien, entonces se han dado cuenta que la tensión está en los dos bloques, ¿no? Es la magnitud física que va a relacionar ambos bloques. Una vez encontradas las ecuaciones, podemos copiarlas ahora sí para terminar con el último paso. Entonces aquí copiamos la primera ecuación donde tenemos más espacio. Aquí copiamos la segunda ecuación también, que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Bien, y tenemos la tercera ecuación, que sería esta de acá. Muy bien, tenemos las tres ecuaciones, ¿no? Con las tres ecuaciones terminamos de resolver.
podemos formar un sistema de ecuaciones si es necesario, ¿no? Para poder encontrar cada una de las magnitudes, dependiendo de las operaciones matemáticas y en este caso. A ver, tensión copiamos, no la tenemos. Muy bien. La normal tampoco. Podemos encontrar. Mu nos da como valor de 0 más la masa 1. La masa 1 del bloque nos daba directamente el peso, ¿no? Vamos a anotar como masa 1 por gravedad. Acá vamos a anotar como 200 por coseno de 55. Ya está. Abajo nuevamente masa 1 por gravedad. Vamos a anotar como 200 seno de 55, ¿no? Y eso es igual a la normal. Y abajo la masa 2 es lo que nos piden encontrar, prácticamente la fuerza de gravedad. Vamos a dejarlo como masa 2 por la gravedad 10 que sí conocemos, igual a la tensión, ¿no? Ahora, la normal ya podemos encontrar, en nuestro caso sería 164, si redondeamos a enteros. Entonces aquí vamos a poner nuevamente nuestra llavecita. Entonces tensión va a ser igual a la normal por 0, 200 coseno de 55 sería la tensión. Aquí ya podemos encontrar la normal como 200 seno de 55. Vamos a tener 164 newtons igual a la normal. Y aquí la masa 2 por 10 igual a la tensión. Si nosotros nos fijamos aquí ya tenemos la tensión, ¿no? Que es 200 coseno de 55. Entonces si reemplazamos eso en la calculadorita vamos a tener lo siguiente. Como 115 newtons. Como 115 newtons, ¿no? Perfecto. Entonces hemos encontrado entonces las respuestas acá. La tensión como 115 y la normal como 164. Ahora, si nosotros reemplazamos esta tensión acá, o sea, la ecuación 1 en la ecuación 3, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Masa 2 por 10 va a ser igual a la tensión, que es 115. Entonces la masa 2 sería 115 entre 10 sería 11.5 kilogramos, ¿no? Entonces esa sería la masa 2 que está colgando, la masa 2 que está colgando y ejerciendo una fuerza de tensión por lo que está colgando. La fuerza de gravedad es la que le obliga a bajar, y por ende la otra masa que tiene el peso como descompuesta, peso 1 coseno y peso 1 seno, para contrarrestar esa acción, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejercicio resuelto, ¿no? Como la masa 2 11.5 o como el peso, aquí como lo expone el peso de 115 newtons, ¿no? Entonces está correcto. Perfecto, entonces ese es el procedimiento de este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. En este otro ejercicio tenemos el sistema de la figura 4.16, ahí está a punto de deslizarse, a punto, no se está moviendo. Si FW es 8 newtons, ya nos dan el peso de acá, bueno, la fuerza de gravedad que está colgando de 8 newtons. ¿Cuál es el valor del coeficiente de fricción estática entre el bloque y la mesa? Aquí nos pide el coeficiente. Bueno, tenemos dos bloques, nuevamente vamos a sugerir el paso 1, ¿no? El paso 1 consiste en realizar la gráfica de todas las fuerzas que ejercen en los bloques. En nuestro caso, peso para cada una de las masas que tenemos. Aquí peso 1 le vamos a llamar a él y peso 2, siempre distinguiendo, ¿no?, los dos pesos. Una vez anotados los pesos, pasamos a la siguiente fuerza, que sería la normal para él. La normal que está ejerciendo una fuerza hacia arriba en contra de la superficie, ¿no? A 90 grados incluso con la superficie. Después tenemos la fricción que está a punto de moverse, o sea, el bloque está ejerciendo una fuerza a la cuerda que está unida en este punto a los dos bloques, y eso hace de que esta masa se quiera mover hacia la derecha. La fricción va a estar en contra de ese movimiento, prácticamente va a ser la única que no va a permitir que deslice esta masa. Entonces nosotros tendremos que graficar la fricción en contra de ese movimiento, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces vamos a ponerle fricción y listo. Muy bien. Hasta ahí es muy sencillo de poder graficar porque conocemos las fuerzas que se proponen en el ejercicio, ¿no?
Pero ahora es un poquito complicada esta parte, así que vamos a hacerlo con diferentes colores. Aquí en la cuerda, por ende, va a haber una tensión, así, en sentidos contrarios. Nosotros tenemos acá la tensión 1, tenemos 3 cuerdas por si acaso. Vamos a identificar cada una de las cuerdas. Aquí la tensión 1. Aquí vamos a tener otra cuerda que le vamos a llamar tensión 2. Y por último vamos a tener la tercera cuerda. Entonces aquí la tensión 3. Para ver de mejor manera el ejercicio vamos a expandirlo un poquito. Entonces esas son las fuerzas que se ejercen, ¿no? Por las cuerdas. Muy bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es analizar el punto donde existe mayor cantidad de fuerzas concurrentes, o sea, que ejercen fuerza en un mismo punto, por decir. En este caso, en la masa, hay muchas fuerzas concurrentes. En este punto también, fíjense, en la masa es un punto, aquí es otro punto donde tenemos las 3 tensiones, y en el bloque, sí, en este otro bloque. Entonces, esos 3 puntos vamos a analizar, donde hay más fuerzas concurrentes o reunidas, ¿no? Vamos a hacer los 3 diagramas acá, para el primer punto, porque ese es el paso 2, ¿no? Hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces es crear los ejes cartesianos para poder copiar todas las fuerzas. Muy bien, ahí están los ejes cartesianos. Vamos a llamarle A este punto, B a este punto y C a este punto. Entonces aquí vamos a graficar las fuerzas que están, las fuerzas en A, las fuerzas en B y las fuerzas que están en C. Bueno, en A. Entonces en A, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos primeramente el peso vertical hacia abajo. A esta fuerza peso 1 está respondiendo la normal hacia arriba, ¿no? ¿Listo? Ya está. ¿Qué otra fuerza tenemos acá? Tenemos la fricción, que está en sentido contrario al posible movimiento que nosotros tenemos. Y después tenemos la tensión, ¿no? Que está de este lado. ¿Listo? Ahí está. Fíjense, todas las fuerzas tienen su colita en el 0. En B, en el punto B, tenemos 3 tensiones. Vamos a graficarlas con sus respectivos colores. Primero la tensión 2, que va a estar así. La tensión 2. Después tenemos a la tensión 1, que va a estar en este sentido, fíjense, diferente al punto A que estamos analizando. Y por último tenemos la tensión 3, que está vertical hacia abajo. Entonces aquí tensión 3 y listo, ya está. Fíjense que todas están en un mismo punto, ¿no? Muy bien, bloque C. En el punto C, bueno, ahí en el punto C, nosotros tenemos las siguientes fuerzas, ¿no? Tenemos la tensión 3, que va a estar hacia arriba. Tensión 3. Y hacia abajo tenemos el peso 2 que estamos analizando. Muy bien, ahí están los 3 análisis. El diagrama de cuerpo libre es nuestro paso 2 que estamos realizando. Paso 2, dibujar las fuerzas en un eje cartesiano. Seguimos entonces, y el paso 3 lo vamos a escribir aquí mismo, porque el paso 3 consiste en descomponer aquellas fuerzas que tengan un ángulo de inclinación. En este caso, si se dan cuenta, todas las fuerzas están u horizontales u verticales. En el bloque B, bueno, en el punto B, existe la tensión 2 que tenemos que descomponer. Vamos a descomponer la tensión 2 de esta manera. Aquí tenemos que dibujar su componente en X y aquí vamos a dibujar su componente en Y. Obviamente tienen que tener sus respectivas flechitas para poder encontrar sus coordenadas. Entonces aquí, como siempre, tensión 2 por, en este caso, dependiendo del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo nos dan como 30 grados con la horizontal.
la cuerda y la horizontal forman 30 grados. Aquí la cuerda es la tensión 2 y la horizontal es la de abajo, que es 30 grados acá. Entonces esta va a ser tensión 2 por seno de 30 y esta será tensión 2 por coseno de 30. Bueno, esa es la única fuerza que nos ha demandado descomponer, así que pasamos al paso 4. En el paso 4 tenemos que aplicar las leyes de Newton en cada eje donde tengamos fuerza. En este caso tenemos en los dos ejes. Vamos a aplicar tanto en el eje X como en el eje Y la tercera ley de Newton. Aquí también vamos a aplicar la tercera ley de Newton tanto en el eje X como en el eje Y. Y aquí también vamos a aplicar la tercera ley de Newton, pero solamente en el eje Y porque en X no hay fuerza, ¿no? Aquí tenemos el análisis de los dos ejes para este diagrama de cuerpo libre, el análisis de los dos ejes para este diagrama de cuerpo libre y el eje Y solamente para esto. Bueno, entonces aplicamos la tercera ley de Newton donde dice que por cada acción existe una reacción, ¿no? En el eje X. Mientras que en el eje Y, por cada acción, bueno, en la de abajo sería la acción, existe una reacción, que sería la normal, ¿no? Entonces, por cada acción existe una reacción. Muy bien. Después tenemos aquí, por cada acción, existe una reacción, en sentido contrario, ¿no? Ahí está. Después, por cada acción, arriba, está acá, existe una reacción, ¿no? Muy bien. Después, aquí también, por cada acción, existe una reacción. Bueno, la acción sería el peso y la reacción la tensión, ¿no? Bueno, vamos a reemplazar entonces en la tercera ley de Newton, donde directamente vamos a igualar, porque ya lo conocemos. Tensión 1 sería igual a la fricción. Y aquí también en el eje Y vamos a reemplazar la normal igual al peso. Aquí vamos a reemplazar en el eje X horizontal. Primero reemplazamos la tensión 2 coseno de 30 igual a la tensión 1, ¿no? Izquierda igual a derecha. Aquí en el eje Y arriba tenemos la tensión 2 por seno de 30 y eso vamos a igualar a la tensión 3. Muy bien, y en el eje Y acá la tensión 3 sería igual al peso 2, ¿no? Muy bien, entonces ya está, tenemos nuestras 5 ecuaciones con las cuales tendríamos que resolver el ejercicio, ¿no? Bueno, seguiremos nomás los pasos para ir realizando el reemplace. El paso 5 consiste en reemplazar las fórmulas más simples, que son la fricción, que es normal por μ, en este tema de dinámica, son las únicas fórmulas que tendríamos que reemplazar. Todo lo demás vamos a copiar. Entonces tensión 1 va a ser igual a la fricción. Fricción nosotros conocemos como normal por μ. Entonces en vez de fricción vamos a reemplazar MU. Listo, ya está. Entonces aquí la normal peso como masa 1 por gravedad. Aquí la tensión 2 coseno de 30 es igual a la tensión 1. Copiamos. Aquí también podemos copiar. No hay que reemplazar todavía nada. Y aquí sí, ¿no? Tensión 3 va a ser igual al peso 2, que es masa 2 por la gravedad. Listo, ya está. Entonces el paso 6 consiste en hacer la matemática, ¿no? Reemplazar datos y verificar qué es lo que podemos encontrar y qué ecuaciones nos van a ayudar a encontrarlos, ¿no? Entonces la tensión 1 normal. La normal es lo primero que podemos conocer acá. La normal es la masa 1. La masa 1 en nuestro caso es del peso 1, 40 newtons. En este caso nos da directamente el peso en newtons, 40. Entonces aquí 40 newtons. Entonces la normal es 40 newtons, igual al peso, ¿no? Eso podemos reemplazarlo acá. Listo, ya tuviéramos un dato para reemplazar. Aquí la tensión 2 no conocemos, la tensión 1 tampoco. Aquí podemos reemplazar la tensión 3. Conocemos la masa 2, que es, según el ejercicio, la masa. No nos da la masa, ¿no? Nos da directamente la fuerza de gravedad de ese bloque del FW, que es 8 newtons. Entonces aquí directamente nos dan el peso, ¿no? 8 newtons, ya está. Listo, ya está. Entonces estos 8 newtons podemos reemplazarlo acá. A ver, estos 8 newtons vamos a reemplazarlo acá.
Entonces tensión 2 por seno de 30 va a ser igual a, en vez de tensión 3, 8, ¿no? El seno de 30 va a bajar a dividir, ¿sí? 8 sobre seno de 30. Y eso en la calculadora nos va a sacar un valor de 16 newtons. Listo, ya está. Tenemos la fuerza tensión 2. Esta tensión 2 podríamos reemplazarlo acá, ¿no? Ahí vamos a reemplazar la tensión 2. Entonces 16 coseno de 30 va a ser igual a la tensión 1. Si reemplazamos eso en la calculadora, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Y ese valor nos va a dar en entero, redondeando entero, 14 newtons. Y listo, ya tenemos la tensión 1. Entonces, habiéndose logrado encontrar la normal y la tensión 1, podemos reemplazar ambos. Vamos a tener acá, por si no lo han notado, 14 newtons, la tensión 1 acá. Y la normal 40 newtons que vamos a reemplazar acá. Entonces, sería 14 es igual a 40 por mu. Entonces, el 40 bajará a dividir al 14. Logrando un coeficiente de rozamiento calculado de 0.35, ¿no? Y listo. Pues habríamos encontrado el valor que nos piden. Entonces no se olviden que para llegar a este resultado, lo primero que hacemos, paso 1, graficar las fuerzas que tengan, ¿no? Todo el sistema. Paso 2, hacer el diagrama de cuerpo libre de cada punto concurrente que veamos. ¿Qué significa eso? Donde haya mayor concurrencia de puntos, ¿no? En este caso, en este punto, él nos ha nombrado punto A, donde la fricción, el peso, la normal y la tensión 1 son concurrentes. En el punto B, donde hay 3 fuerzas que son concurrentes, y el punto C, donde hay 2 fuerzas concurrentes. Entonces, cada uno hemos graficado. Después de graficar, hemos descompuesto primero, ahí está. Trasladar este paso 3 acá mejor, donde hemos descompuesto, paso 3. Y después de la descomposición, el paso 4, ¿no? La aplicación de la tercera ley de Newton, acción igual reacción, en cada uno de los ejes. Aquí para este punto A, los 2 ejes X y Y, para este punto B, los 2 ejes X y Y, y para el punto C, un solo eje Y, ¿no? En el paso 5 reemplazamos las fórmulas simples y empezamos a calcular, ¿no? Como un paso 6, donde reemplazamos datos, pasamos a reemplazar en la última ecuación y la división 14 entre 40 nos sale 0.35. Muy bien, gracias.